Bienvenidos y bienvenidas, estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre las fuentes y metodologías para el estudio de la geografía y la población. Vamos a ver algunas generalidades. Entonces, dentro de los métodos y las metodologías de la población, vamos a encontrar los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. ¿Qué son los métodos cualitativos? Generalmente los métodos cualitativos son de tipo descriptivo. Entonces, un ejemplo puede ser la entrevista o una historia de vida. Generalmente es para narrar estos como unas características principales que tienen para tener alguna información. Generalmente eso son características más para describir, ¿sí? Para narrar, en este caso alguna entrevista, alguna historia de vida. Generalmente estas narraciones son más subjetivas de acuerdo a la persona que lo escribe, pero también de acuerdo a la historia de vida de la persona. Entonces son métodos cualitativos donde narra y cuenta esas cualidades de esas personas también y digamos son más subjetivos, que tienen que ver como con los sentimientos, las emociones y lo que piensa la persona. En los métodos cuantitativos tiene que ver más orientados a los datos numéricos. Aquí, como la palabra lo dice, cuantitativos nos muestran los números, ¿sí?, que permitan precisar y medir los fenómenos estudiados. En este caso podemos hablar como un ejemplo de un método cuantitativo puede ser una encuesta, donde nosotros podemos observar y hacer un análisis con los números o con los porcentajes que presenta esa encuesta. Bueno, aquí un ejemplo es que cada año nacen 105 niños por cada 100 niñas, ¿sí? Ese desequilibrio por sexo se compensa por el tipo de actividades de los hombres, los cuales desarrollan actividades de mayor riesgo. Se incrementa la mortalidad entre los varones adultos. A nivel local, la situación puede cambiar como por las políticas de Estado y el contexto del área. Generalmente hay más mujeres que hombres y digamos que ellos plantean como que, digamos, los hombres pueden tener unas actividades más complicadas, ¿sí? Y se incrementa la tasa de mortalidad. Es importante nosotros tener en cuenta cómo leer una tabla. En este caso quise mostrarles una tabla de la tasa de natalidad en Colombia. Entonces aquí en estos cuadritos podemos observar los años, ¿sí? Los años en los cuales está desde el año 2000 hasta el 2012. Y en Colombia, entonces nos plantea que en el año 2000 hay 22.85 personas que nacieron en el año 2000 y cada vez va subiendo y va incrementando estos datos estadísticos diciendo que en el año 2012, en el año 2002 y 2001 hay 22.041% y 21.99%. Pero podemos hacer un análisis, mire, que en el año 2012 redujo esta tasa, que antes estaba en 22,41, redujo a 10,23%. Entonces, estos datos nosotros nos podemos analizar y decir, bueno, en el año 2012, digamos que las personas que están en nivel de tener hijos o hijas, pues pudieron tener un cuidado más, ¿sí? Tuvieron cuidados con preservativos o métodos anticonceptivos para no tener más hijos. Entonces, eso puede ser una conclusión. Una conclusión puede ser también que muchas personas les da mucho miedo tener hijos en este contexto, en este medio, y entonces reducen también la tasa de natalidad de este año. Si podemos, digamos, contrarrestarlo desde el 2012 hasta el 2021, vamos a encontrar otros datos estadísticos de acuerdo también al contexto en que nos encontramos. Pero estas gráficas nos permiten hacer un análisis. Esta otra gráfica nos muestra la tasa de desempleo en el 2020. Podemos decir que en el 2019 fue de 9,5% y en diciembre del 2020 subió a un 3,4%. Entonces podemos observar y podemos decir que el desempleo en el año 2020 fue más fuerte que en el 2019. Podemos encontrar varias variables. Una, la situación que estamos viviendo en este momento actual de la pandemia del COVID-19, ¿sí? La situación social y política del país. Entonces podemos encontrar varias, digamos, variables que nos pueden dar a decir que hay en el 2020 más desempleo que en el 2019. Se distribuye también según la edad. La división por grupos de edad permite conocer la composición de una población.
Dice que la distribución de la población, la lectura de la composición de las poblaciones se dividen por grupos de edad. La población joven va desde el nacimiento hasta los 18 años, los adultos van desde los 18 hasta los 64 y la población vieja compuesta por adultos mayores de 65 años. Más o menos así se miden estas poblaciones para tener alguna caracterización de esta población y se distribuyen de esta manera, ¿no? También hablan de una población económicamente activa, una inactiva y una economía, digamos, de una actividad económica y el empleo. En la población económicamente activa es aquella que ejerce o que puede realizar alguna actividad laboral. Generalmente son las personas que constantemente están laborando y que es remunerada. La población económicamente inactiva básicamente son grupos que no tienen remuneración y que dependen económicamente de la población activa. En este caso puede ser la población infantil y juvenil o los adultos mayores. También hay una diferencia entre la actividad económica y el empleo. Dice que la escasa competitividad económica de los países en vía de desarrollo, los cuales se ven en desventaja frente al mercado global dominado por los países desarrollados, países europeos como España y Francia, debido al alto grado de escolaridad de su población, presentan déficit de trabajadores con baja cualificación. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente los países europeos tienen mayores calidades de vida y mayor oportunidad para poder tener un estudio. Entonces, básicamente el grado de escolaridad es muy alto y hay una déficit, quiere decir un bajón de trabajadores con baja cualificación. Generalmente la mayoría de europeos, la mayoría estudia y tiene un nivel académico alto, entonces se reduce esa cualificación para contratarlo en otras, digamos, en otras ramas empresariales o laborales. Y vamos a mirar un poco el análisis de la gráfica. Entonces, si llegase ustedes o si yo les llegara a colocar un taller o una actividad donde les digo, vamos a mirar cuál es la tasa de natalidad en América del Norte y la tasa de esperanza de vida en hombres y mujeres en América del Sur, entonces vamos a observar. La tasa de natalidad en América del Norte es del 14%, en América del Sur del 23%, en Europa del 10%, en África del 39% y Asia el 22% y Oceanía el 18%. Podemos observar que la tasa de natalidad, o sea, digamos el nivel de nacimientos en estos continentes, el mayor es África, seguido de América del Sur, seguido de Asia, ¿sí?, que es el continente más poblado del mundo. Seguimos con Oceanía y América del Norte, la más baja. Entonces así podemos identificar y hacer un análisis que en América del Norte es el país con menor tasa de natalidad. Vamos a mirar esta gráfica con la esperanza de vida. Lo han distribuido en esperanza de vida de hombres y esperanza de vida de mujeres. Podemos decir que en América del Norte hay 73%, América del Sur 64%, Europa 69%, África 53%, Asia 64% y Oceanía 72%. Podemos decir que la esperanza de vida mayor está en América del Norte y en Oceanía. Y la más baja está en África por la situación, el conflicto, la pobreza y también entonces podemos analizar qué está pasando en cada continente y observar ciertas características. Entonces para eso nos sirven las fuentes y metodologías para el estudio de la geografía económica. ¿Listo? Entonces, no siendo más por el día de hoy, espero que hayan entendido un poco lo de las gráficas, que estén muy bien, nos vemos en una próxima oportunidad.